Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, García. Profesor, ¿me puede ayudar con dos preguntas de geografía y una pregunta de cívica, por favor? Sí, sí, un ratito que el tutor me permita subir el PPT, ¿ya? Tutor Zabaleta, ¿me permite subir diapositivas? Aló. Muy bien, ahora sí hará Araceli. ¿Cuál es su pregunta? Sí, profesor, está cargando. En el chat, ¿no? Ya vamos a ver. Sí, profesor, ya está listo. Se observa, ¿no? Ya. A ver, el tema es friaje. Es el término friaje. ¿En qué zona del Perú afecta el friaje? ¿Cuál sería la respuesta, Araceli? Disculpe, profesor, no lo escuché bien. ¿Dónde acontece este fenómeno friaje? El viaje se da en la Amazonía. Correcto, en la Amazonía, se la baja, se lo altea, la Amazonía. Una característica del friaje es que la temperatura, por ejemplo, en la Amazonía, la temperatura podría estar 28 grados, 30 grados, 35 grados. El promedio es 28, pero podría existir meses de 35, 32. En otras palabras, la Amazonía es un lugar caliente, con alta temperatura. Pero cuando acontece este fenómeno, la temperatura decrece en la Amazonía, desciende. Incluso se ha visto casos donde se registró una temperatura de 6 grados en la Amazonía, ¿no? Esa es una característica de un friaje. ¿Y por qué ocurre friaje? Es porque el anticiclón del Atlántico Sur, el anticiclón que viene del Atlántico Sur, ingresa por el río de la Plata, llega a Madre de Dios, llega a Cusco, llega a Ucayali y llega a Junín. El anticiclón son masas de aire frío. Esas masas de aire frío llegan a la Amazonía, generando descenso de la temperatura. A ese fenómeno se denomina friaje. ¿Ya? Vamos a leer. Se encuentra desde las regiones de Madre de Dios, correcto, hasta Loreto y provoca brusco descenso de temperatura. Está bien. Y vientos de considerable intensidad, que en promedio duran entre 3 a 7 días. La causa de este fenómeno está relacionada con, este, dije una palabrita. ¿Cuál es? ¿Qué palabrita dije? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa del friaje, Araceli? Por los vientos alisios. No, no, no dije vientos alisios. Dije, esos vientos, a ver, ¿cómo se llaman esos vientos que bajan así? Descienden, son vientos Anticiclón. anticiclón. Y cuando los vientos suben, ¿qué cosa es? El ciclón. Un ciclón. La causa del friaje, Araceli, la causa del friaje es el anticiclón. ¿Pero anticiclón de qué? Del Atlántico Sur. ¿Ya?
el anticiclón del Atlántico Sur. Muy bien. Sí, sí. Entonces, la clave sería masa de aire frío proveniente de la zona de convergencia es el Atlántico Sur. Si no está anticiclón, está la zona de convergencia del Atlántico Sur. La clave es los vientos alisios vienen desde los trópicos, ¿ya? Esta es la línea ecuatorial, voy a suponer. Primero un círculo. Tomar en cuenta, ya. Esta es la línea ecuatorial, punto medio. Ya está. Trópico, trópico, trópico. Y el trópico de Capricornio, en dirección a la línea ecuatorial. El aire que nace en el trópico, en dirección a la línea ecuatorial. ¿Ya? Una flechita más porque no está mi mouse. ¿Ya? A eso se llama anticiclo, sí, al vientos alisios. Estos son vientos alisios. Vientos alisios. Vientos alisios, ¿ya? Una flechita para que tengas idea. Profesor, Dígame. Ya. hacían un solucionario, vi así por internet y marcaron que la respuesta es la A y diciendo que la E no puede ser porque dice zona de convergencia, algo así. Muy bien. Esto es ¿cómo se llama esto? Esto es trópico, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Trópico ¿de qué? El ¿De trópico de Cáncer? la No, no, no. Ay, Capricornio. Capricornio. Capricornio, ¿ya? Capricornio, ya está. Acá es trópico de, Es cáncer, cáncer. correcto. Trópico de cáncer. Trópico de cáncer, ¿ya? Muy bien. Trópico de cáncer. Ya está. Y la pregunta es, voy a cambiar de color. O mejor uno azul. ¿Ya? ¿Cómo se llama otro paralelo importante? Otro paralelo importante. Este Ah, paralelo. círculo polar antártico. Correcto. ¿Ya? Ahora, de color amarillo. Vientos dominantes. Estos son vientos dominantes. Del oeste. Vientos dominantes. Ya con una flecha, por favor. No tengo mi mouse, me olvidé. Ya, una flecha. Estos son los vientos polares, verde. Vientos polares. Vientos polares. Vientos polares. Vientos polares. ¿Ya? Una flechita para que tengas idea. Eso quiere decir que estos vientos dominantes con los vientos polares, ¿qué ocurre? Te estoy dando señal. Esa zona donde chocan. Este, Esta es zona. una Ese. convergencia. Correcto. Ya está. Esa es la respuesta. Ahí está. Y estos vientos son Descendentes. descendentes. De acá vienen y van allá. ¿Ya? Entonces no tengas problema. Zona de Ah, está convergencia bien, del profesor. Atlántico Sur. Vientos dominantes del oeste y los vientos polares. De ahí viene un viento descenso. Avanza. ¿Y por dónde ingresa? Por Río de la Plata. No tengas duda, es la clave. Mira los vientos Ya, alisios.
Estos son los vientos alisios. Voy a escribir ya para que de repente pregunten en el examen. Esto se llama, ¿qué nombre tiene? Vientos alisios, alisios del sureste, ¿ya? Y los vientos de aquí es vientos alisios, correcto, alisios del noreste. Y estos son vientos dominante del oeste, ¿ya? Vientos, punto, dominantes del oeste. ¿Y este viento cómo se llama? Memoria a corto plazo. Dije hace un momento. Vientos polares. Correcto. Vientos polares. ¿Ya? ¿Te aclaró tu duda? Sí, profesor. Ya es la clave. Muy bien. Y a ver otra. Muy bien. ¿Qué dice? Dice, los ríos son aguas superficiales, claro, que forman corrientes continuas, o sea, agua que se mueve. Eso es lo que quiere decir, corrientes continuas. Agua que se mueve. Y te has preguntado, Araceli, ¿por qué se mueve? ¿Por qué el río se mueve? Nace en las cordilleras, llega hasta el mar. ¿Sabes por qué se mueve? Mm, ¿Quién los activa no, a esas masas de agua? ¿Ah? Si no sabemos, normal, estamos para aprender. Vamos a aumentar el tamaño. Son corrientes continuas activadas por la gravedad. La gravedad permite que las aguas se desplacen desde las alturas hasta el mar, ¿ya? O hasta un río o hasta un lago, activadas. ¿Qué más dice? Que fluyen por cauce. ¿Cauce qué es cauce? Es una pequeña concavidad. Cauce, el término cauce, a ver, vamos a suponer, este es cauce. Mira, ¿eh? El lugar por donde se mueve el río se llama cauce. Esa pequeña concavidad por donde se mueve el río, ¿cómo se llama? Cauce. entonces, Aquí está el río, mira. Ahí está el río. El río se desplaza por su cauce. ¿Y dónde dice cauce? Acá. Mira, ve. Fluyen por su cauce. Ya sabes qué es el cauce. ¿Qué más dice? Tienen la variación de caudal. Mira, cuando te dice variación de caudal durante el año, mírate este dato que te dan. Variación de caudal. ¿Qué quiere decir? Mira, mira, en la parte superior, ¿ya? En una estación determinada, ¿ya? El río tiene este volumen en una estación. Y en otra estación, el mismo río tiene mayor caudal. ¿Ves? Entonces te hago una pregunta. Si el mismo río cambia de caudal, ¿es de régimen regular o irregular? irregular. Irregular. Tenemos tres vertientes. La vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas o Atlántico y la vertiente del Titicaca. ¿Cuál de los tres
es de régimen regular, es decir, que su volumen de agua casi se mantiene constante con una leve variación. ¿Cuál de las tres vertientes tiene un régimen regular? La La vertiente, amazónica. la amazónica, correcto. Entonces la del Pacífico y del Titicaca es de régimen irregular. Cumple esta condición. ¿Está bien? Dice, pueden ser colectores, correcto, afluentes o efluentes. Tomando como base la hidrografía del Perú, establezca el valor de verdad. Ya, los ríos de la vertiente del Titicaca tienen parte de su naciente en la cordillera de Carabaya. Te está diciendo que es de régimen que varía su caudal. La vertiente del Titicaca, la vertiente del Titicaca es de régimen irregular. Sí, es de régimen irregular. ¿Ya? Es de régimen irregular. ¿O no? ¿Está razonando, ah? Sí, Sí, profesor. correcto. Entonces, la una es verdadera. Verdadera no puede ser, podría ser, no puede ser, no puede ser. Solamente la clave puede ser C o puede ser A. ¿Ya? Muy bien, ya está descartado. Número 2. La vertiente del Pacífico de fuerte pendiente tiene mayor número de ríos endorreicos. Te dice endorreicos. ¿Sabe qué significa endorreico y exorreico? Sí, profesor. Ya, endorreico quiere decir que un río nace en las alturas y desemboca en el mar, en un lago, y nunca llega al mar. Ese es un endorreico. Pregunto, ¿dónde existe ríos endorreicos? ¿En la vertiente del Pacífico o en la vertiente del Titicaca? Vertiente de Titicaca. Correcto. ¿Ya? Entonces la número 2 es falsa, ¿cierto? Verdadero, falsa. Y continuamos. Puede ser A, puede ser C. 3. El punto donde río secundario desemboca en otro principal se conoce como confluencia. ¿Sabe qué significa confluencia? No, profesor. Ya vamos a explicar. Vamos a explicar, ¿ya? Confluencia. Muy bien. El río, a ver, N, el río N, ¿es de la vertiente del Pacífico o del Amazonas? El río N, De Amazonas. del Amazonas, correcto. Del Amazonas, ¿de acuerdo? Vamos a borrar. Aquí tengo cordillera, un nudo, otra cordillera, otro nudo y otra cordillera. Cordillera, 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 cordillera y cordillera. ¿Ya? Aquí está. El río nace en el nudo de Pasco. Valle, se desplaza por el valle interandino del Mantaro. Ese río Mantaro. El río Apurímac tiene su origen remoto en la cordillera de Chila. Y cuando se unen dos ríos importantes, ¿ya? De color verde, esta zona de unión, esta zona de unión, pregunto, ¿qué nombre tiene? Conflu, Influencia. ¿Qué es confluencia? Cuando dos ríos que tienen la misma jerarquía se unen y a consecuencia de la unión, nace
No vamos a borrar. A consecuencia de la unión, nace un, nace un río de mayor caudal. Como consecuencia de una confluencia, el río resultante tiene mayor caudal. Ese río resultante, ¿qué nombre tendrá? ¿Ah? Se llama río N. Río N. Esa confluencia. Pregunto, ¿un río secundario puede dar origen a confluencia? ¿Un Y río sí, secundario puede dar origen a confluencia? La respuesta es no. Confluyen dos ríos que tienen la misma jerarquía. A consecuencia de la unión surge otro río con otra denominación y con mayor caudal. Entonces, un río secundario, ¿qué quiere decir un río secundario? ¿Ah? ¿Qué es río secundario? Es un padecemos de... afluente. Afluente. Un río secundario es un afluente. Este es un río principal. Este es el río Rímac. Un río secundario es el río Santa Eulalia. Este es secundario, ¿ya? Este río, vamos de color negro, este río se llama, vamos a suponer, río, río Rímac. Río Rímac. Un río secundario de este río es el río, ¿de acuerdo? Río Santa Eulalia. Eulalia. Muy bien. Este río secundario, ¿qué cosa es? Con otro nombre. Afluente. Afluente. Y cuando este río secundario o afluente desemboca, ¿el río Rímac cambia de nombre? No, se sigue llamando río Rímac. ¿Ya? Río Rímac. No cambió de nombre. Cuando ríos secundarios desembocan en un río principal, no cambian de nombre, solamente que el río tiene mayor caudal respecto a la parte intermedia o superior. ¿Ya? Entonces, la número 3 es falsa. ¿Puede ser la clave C? Dice B. ¿Cuál es la clave correcta? Avión, avión. ¿Ya? Dice acá el 4, ¿qué dice? El punto más remoto del río Amazonas se ubica en la cordillera de Chile. ¿Dije o no? Este río Apurímac da origen, mira, a ver, vamos a suponer, vamos. Aquí hay otro río, aquí hay otro río. Este río se llama Perené, Perené. Confluyen río Tambo, río Tambo. Este es el río Urubamba. Confluyen, se unen aquí. Río, río más grande del Perú, el más caudaloso, el más grande. ¿Qué nombre tiene? El río Meándrico, ese río Meándrico. El río Ucayali. Este es otro río. Wow. Y cuando este río se unen, ¿qué surge? Surge el Amazonas. Y la pregunta es, ¿el origen remoto del río Amazonas, dónde se encuentra? En la cordillera, en el río que dio origen al río Apurímac, al río Apurímac, que nace en la cordillera de Chila. ¿Dónde nace el río Amazonas? En la cordillera de Chila. Si no te olvides, por favor, voy a resaltar acá. ¿Dónde nace el río Amazonas? Su origen remoto, el río Amazonas, se encuentra en la cordillera de Chila, en Arequipa. Otro ejemplo de confluencia es esto. Otro ejemplo de confluencia lo tenemos acá. El río más meándrico y de mayor longitud se llama río Ucayali. ¿Cómo nace el río Ucayali? Por la
confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. ¿Y cómo nace el río Tambo? Por la confluencia del Perené con el río, del N con el río Perené. ¿Cómo nace el río Amazonas? Por la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón. Aquí hay otro ejemplo de confluencia. Confluye el Marañón con Ucayali, nace el Amazonas. Entonces, confirmado. ¿Cuál es la clave, a la estudiante Araceli? ¿Cuál es la clave? La, Clave A. ¿Ya? Muy profesor, bien. Dime. profesor, disculpe, respecto a la proposición 3, entonces la unión entre dos ríos de mayor jerarquía es, o sea, entre dos ríos principales, Claro, de- dos ríos genera, principales, genera un río también que es principal también. pero de mayor caudal y con otro nombre. Y si es que es entre dos ríos secundarios, no es confluencia, ¿no? Dos ríos secundarios también confluyen. Dos ríos secundarios, porque acá te dice, el punto donde río secundario desemboca en otro principal, te está diciendo, principal. ¿Cuál es el río principal acá? Río Rímac. Y Sí, desemboca un sí. río secundario. Y desemboca, muy bien, pero sigue denominándose río Rímac. Hay también confluencia de ríos secundarios, ¿ah? Pero acá te está aclarando un río secundario en un río principal. Eso no se llama confluencia. ¿Cuándo se da confluencia? Cuando dos ríos tienen la misma jerarquía, ¿ya? O mismo nivel. ¿Se Pero en ese entendió? caso, sí, pero en ese caso sería falso porque ahí dice río secundario, ¿no? En otro principal, correcto. Ah, Así es, ya, está bien. así Es es. decir, profesor, disculpe por seguir, no entiendo muy bien. Entonces, sería falso porque el río secundario más un que dice que desemboca en otro principal, ahí ya sería falso, ¿no? Sería Falso, río correcto. secundario que desemboca en otro río que es secundario, debería decir, Y surge ¿cierto? otro río. Así es. Ah, ya. Eso sí es Sí, 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 confluencia. entiendo. Está bien, profesor, gracias. Correcto. Profesor, una pregunta. Profesor, Dime. No, sino que Escucha. que mi compañero continúe haciendo. Ya. no, puedes hablar. Era sobre el último punto, donde dice el punto más remoto es Amazonas. ¿Se refiere como a el río que lo alimenta o como el río más lejano? El río, río Apacheta, Yoqueta, Chayamayo, son ríos, y Chayamayo, río Hornillos, río Monigote, después se denomina río Ucayali. Y aguas abajo se llama río N, se llama río Tambo, río Ucayali, y luego se denomina río Amazonas. O sea que el Amazonas tiene su origen remoto en la cordillera de Chile, en el nevado de Quehuisha, ¿ya? ¿Dónde nace el río Amazonas? En el nevado de Quehuisha. Y este nevado pertenece a la cordillera de Chila. Y la cordillera de Chila forma parte de Arequipa. ¿Sí? Profe, y la Muy bien. cordillera de Carabaya. A Carabaya, mira. Problema que ya borré. Este es una cordillera, otra cordillera, cambio de color, otra cordillera, cambio de color, cordillera. El nudo de Pasco, cordillera, cordillera, cordillera y el nudo de Vilcanota. Cordillera, cordillera. ¿Ya? Vamos a explicar. Esta cordillera, ¿ya? Se llama cordillera occidental. Cordillera occidental, ¿ya?
la parte central, cordillera oriental. Oriental. Ya, ahora voy a marcar lo que es cordillera oriental. Con un círculo. Este es cordillera oriental. Vamos a... Ratito. Eso. Se borra, se borra. Ya. Esta zona. A ver, vamos acá. Muy bien. Esta zona. ¿Dónde estás? Ya. Cordillera oriental. Cordillera oriental. Cordillera oriental y cordillera oriental. Cordillera oriental. Esto sería cordillera occidental. Porque en los colegios aún dicen cadena occidental, cadena central y cadena oriental. Cuando se tomó muestra de roca, roca tiene la misma antigüedad. Y tomaron muestra de roca, tiene la misma antigüedad. ¿Sí? Tiene la misma antigüedad. Y tomaron muestra de roca, no, es de reciente formación. Este de color amarillo, ¿ya? Se denomina cordillera cordillera subandina. Cordillera subandina. ¿Ya? Cordillera subandina. Y la pregunta que haces es sobre la cordillera de Carabaya. Vamos a aumentar el cordillera de Carabaya. Cordillera Carabaya. La cordillera de Carabaya, ¿dónde se encuentra? A ver, ¿dónde se ubica? En la cordillera subandina, en la cordillera oriental, central o en la cordillera oriental del sur. Esta es la cordillera de Carabaya. ¿Ya? La cordillera de Carabaya podría ser pregunta porque esta cordillera tiene alto contenido de oro. En estos momentos se está viendo a los mineros desplazándose por diferentes puntos del país. Proceden gran parte de esta zona. Oro, extracción de oro. ¿Ya? Cordillera de Carabaya, departamento de Puno. ¿Se aclaró tu duda, estudiante? Y no tiene ninguna relación con el Amazonas, ¿no? Um, sí tiene alguna relación. Sí tiene alguna relación. Ya, esto es el río. Ya, vamos a borrar. Ya, este es el río Marañón. ¿Ya? Marañón. Este es el río Ucayali. Confluyen. Y a consecuencia de la confluencia, se supone que el río resultante tiene que tener mayor volumen de agua, más caudaloso. Muy bien, caudaloso. Un afluente de río Amazonas. Mira, este es el río Beni, este es el río Madre de Dios. Y los ríos que dan origen a Madre de Dios, también tienen su origen en los descielos de la cordillera de Carabaya. Sí tiene algo de relación. Pero el río Amazonas no nace directamente de este afluente. En nuestro territorio se llama río Madre de Dios, el río Beni. ¿Ya? ¿Te aclaró tu duda, estudiante? Sí, profesor, gracias. Ya, correcto. Profesor, Dígame. ¿me puede ayudar con la pregunta de cívica, por favor? A ver la pregunta. Vamos
Me había salido un ratito. Listo. Listo. Se observa, por favor, me confirman. Sí, Sí, ¿no? profesor. Ya, Sí, correcto. A ver, ¿cuál es tu otra pregunta? A ver, es cívica, ¿no? sí, profesor. Esa es la última. La última. Sí, profesor. Ya, vamos a analizar. Dice, artículo 93 de la Constitución Política establece las características de inmunidad parlamentaria. ¿Sabe qué significa inmunidad parlamentaria? Sí, profesor. Ya que a un congresista no se le puede detener por detener. Se le puede detener cuando se levanta la inmunidad parlamentaria y con autorización del Congreso, ¿ya? Y también en relación a esta prerrogativa legislativa, prerrogativa legislativa es como decir una facultad de los congresistas, ¿ya? Como un derecho que tienen los congresistas, determine la alternativa que contenga los enunciados correctos. En este tipo de pregunta, tienes que conocer por lo menos de 1 al 4, 2. A ver, ¿cuál de los números conoces al 100%? ¿Uno, 2 o 3? ¿O 4? La 1. La 1, a ver, dice, como representante de la nación, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, ¿ya? Eh, ¿Qué cosa es inmunidad parlamentaria? Que no pueden ser detenidos. Y la número Profesor. 1, no puede ser detenido sin la autorización del Congreso, sin levantamiento de la inmunidad. La pregunta es, ¿qué es mandato imperativo? Ni a interpelación. Mandato imperativo quiere decir que un congresista llega al poder a través del voto popular, pero los sujetos que votaron por él no pueden redactar un proyecto y luego presionar al congresista que firme el proyecto, ¿no? Y que ponga su nombre como autoría el congresista, pero ese proyecto tuvo su origen de los militantes o simpatizantes o del empresario que lo financió. O sea, mandato imperativo quiere decir que el congresista no recibe orden de nadie, ¿ya? Nadie puede ordenar a un congresista. Ese es mandato imperativo. Ni a interpelación quiere decir, ¿a quiénes se le interpela? A los ministros. ¿Recuerdan la época de Pedro Castillo? Cada semana eran llamados los ministros a interpelación. Sabíamos qué comía, qué no comía. Ahora no sabemos nada, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes se le interpela? Los congresistas interpelan a los ministros. En otras palabras, dice que los congresistas no están sujetos a interpelación. Quiere decir que un otorongo no come otro otorongo, porque entre otorongos no se atacan. Eso es lo que quiere decir. A un congresista no se le puede interpelar. ¿A quiénes se le interpela? A los ministros del gobierno. Entonces, la número 1 es verdadera o falsa. Verdadero. ¿Qué cosa es inmunidad? Mira, te dice, en relación a esta prerrogativa, te está diciendo inmunidad parlamentaria. El mandato imperativo está relacionado con inmunidad. Pregunto. Sí. ¿Te,
Mandato imperativo con inmunidad. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Recordando que mandato imperativo, inmunidad parlamentaria, así es preciso es que tiene un caparazón, un escudo protector. Escudo protector, ¿ya? Esa es inmunidad, tiene un protección, una capa protectora, ¿ya? Número dos, las sanciones disciplinarias parlamentarias no pueden exceder 120 días de legislatura ordinaria. No puede exceder, es verdad, pero está relacionada a la inmunidad parlamentaria. A ver, dos, tres. Los parlamentarios no son responsables ante autoridad alguna por las opiniones y votos que emitan durante el desempeño de sus funciones. Esto también es verdadero, esto es verdadero. ¿Ya? Bien. Cuatro. El procesamiento por delitos cometidos durante su periodo congresal está a cargo del Ministerio Público o de la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación puede investigar y luego determinar que hay un delito. Solamente a los altos funcionarios quienes pueden investigar. La fiscalía. Cuando decimos ministerio es todo. Ya, pues, a ver, pregunto. Ministerio, un fiscal de juzgado un fiscal de juzgado especializado. ¿Puede investigar a un ministro, a un congresista? No. Un fiscal superior puede investigar a la presidenta Dina Boluarte? No. ¿Quién investiga a la presidenta Dina Boluarte o al expresidente Pedro Castillo o a Alan García o a Ollanta? La fiscal de la Nación. ¿Usted por qué cree que el Congreso actual sí o sí quiere designar como fiscal de la Nación a una que fue Benavides? Porque la fiscal determina es delito o no. Y un acto que podía ser considerado delito, la fiscal puede archivar. Por eso es el deseo de tomar la Fiscalía de la Nación. Solamente los altos funcionarios son investigados por la fiscal, no por el ministerio. ¿Ya? Muy bien, así razonando, relacionada a la inmunidad, indirectamente, ¿ya? ¿Cuál podría ser? Los procesamientos por delitos cometidos durante su periodo congresal está a cargo del Ministerio Público. Pero esto es muy general, tiene que ser específico. Fiscal de la Nación, ¿ya? Fiscal de la Nación, fiscal de la Nación, nada más. Ahora sí es el problema, vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar. Borremos. Comenzamos. Artículo 93, correcto. Dice, establece las características de inmunidad parlamentaria. En relación a esta prerrogativa, o sea, a la inmunidad, determina la alternativa que contenga enunciados correctos. Respecto a la inmunidad, como representante de la nación, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Mm, Esta es una pregunta no tan específica, porque inmunidad puedes buscar en inteligencia artificial. Inmunidad parlamentaria es que tiene un caparazón, tiene una capa protectora, que no se le puede detener por detener, ¿ya? No se le puede detener por detener. Eso quiere decir. Dos, las sanciones disciplinarias parlamentarias no puede exceder. Mm, Inmunidad, ¿qué tiene que ver con sanciones disciplinarias? No, no tiene nada que ver.
3. Los parlamentarios no son responsables ante autoridad alguna por opiniones y votos. Eh, Esto sí está relacionado número 3. La número 3 está relacionado, ¿no? Los procesamientos por delitos. Ya, vamos a forzar la respuesta, ¿ya? El- número 3 está relacionada a la inmunidad, indirectamente. Entonces, si la número 3 está relacionada, la número 3, ¿ya? Número 3, ¿qué clave podría ser correcta? ¿Podría ser D o podría ser C? ¿Mm? ¿Podría ser solamente C o podría ser D? En ese tipo, cuando tengas ya duda, analizas así. Nada más. La número 1, vamos a ver, como representante de la nación, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. O sea, indirectamente está relacionado. No, mandato imperativo que dije que eh, el congresista no recibe orden de nadie, ni de sus votantes, ni del militante, ni del secretario del partido. No, no, no. Eso es lo que quiere decir. A ver, dos. Las sanciones disciplinarias no pueden exceder. Inmunidad parlamentaria. Nada que ver. 3. Ya, 3 sí. A ver, 4. Esto no corresponde. Así, por favor, Araceli, a los altos funcionarios, ¿quién puede iniciar proceso de investigación si es delito o no el acto cometido? ¿El Ministerio Público o la fiscal o el fiscal o la fiscal de la nación? ¿Cuál sería tu respuesta, Araceli? El fiscal de la nación. El fiscal de la nación. Entonces la 4 no puede ser. Descartado puesto. Entonces solamente nos quedamos con la clave C. ¿Ya? Nada más. Profesor, respecto a la proposición 2 de que no pueden exceder 120 días, es verdad, pero no está relacionado con la pregunta, ¿cierto? Correcto, correcto. Así es. Así es. Sí, sí, profesor. Está bien, muchas gracias. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Tengo una consulta. Me salí nuevamente. Un ratito, chicos, un favor, por compartir. Ahora sí. Pregunta, por favor, Figueroa, Reyes, Ramírez, Castellano. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, yo he dejado mi pregunta en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué pregunta es? Está justo después del comentario de Margarita. Ella también Ya. ha preguntado, entiendo. Antes que Ya. yo. Pero dice Figueroa, a ver. ¿Qué dice Figueroa? Figueroa. Profesor, tengo la siguiente duda. ¿Cuál es la diferencia entre comisión ordinaria y comisión de investigación? Mira, comisión ordinaria. Tres ejemplos o cuatro ejemplos de comisión ordinaria. Comisión de salud. Allá. Comisión de presupuesto. Dos. Comisión de inteligencia. Comisión de economía. Eso es comisión ordinaria. En cambio, comisión de investigación se dedica netamente a investigar. Esta es una comisión que está conformada por un grupo de congresistas con cierta afinidad a la subcomisión, por ejemplo, Comisión de Salud, seguramente ahí deberían estar integrados por médicos
o afín a la medicina, ¿no? Comisión de Educación, por docentes, porque saben lo que qué significa llevar la carrera de docente. Entonces, son comisiones especializadas que cumplen una función determinada. En cambio, comisión de investigación, por ejemplo, vamos a suponer comisión de investigación en el caso del expresidente Pedro Castillo. Ah, comisión de investigación. La comisión de investigación, como su nombre dice, investiga, pero no sanciona. El que dice que es delito es el fiscal. Y cuando la fiscalía determina que es delito, pasa al Poder Judicial. Así es. Esa es una comisión de investigación. Y comisión permanente, como su nombre dice, comisión permanente quiere decir que funciona los 12 meses del año. Permanente. Incluso cuando el Congreso, cuando los congresistas se van de vacaciones, la comisión permanente continúa. Si hay golpe de Estado, la comisión permanente no puede disolverse, continúa. El golpista puede emitir leyes mediante decreto de urgencia. Y la comisión permanente no puede investigar, no puede sancionar, no puede cuestionar, solamente recepciona el decreto de urgencia. Y cuando se forme un nuevo Congreso, ya todo el expediente se le presentará a los nuevos congresistas, ellos ya pueden investigar y sancionar al golpista. Esa es comisión permanente, ¿ya? Permanece durante los 12 meses del año, está integrado por congresistas de diferente bancada, y su composición es de acuerdo al número de integrantes de cada bancada. O sea, no es uniforme. ¿Quiénes podría tener mayor integrante en la comisión permanente? De Fuerza Popular, de APP, de Perú Libre, no son los que tienen mayor número de congresistas. ¿Ya? Eso sería. La otra pregunta dice, además puede profundizar en parte del material para entenderlo mejor. A ver, vamos. A ver. Un ratito. A ver, vamos aquí. Wow. Un momento. A ver, un momento. Mm. Ya. Banco Central de Reserva, ¿ya? Participen, por favor. Profesor, disculpe, respecto a la comisión permanente, recuerdo que leí que también puede interpelar ministros. Ministros Sí, pueden designar funcionarios importantes como integrante del Banco Central de Reserva, pueden designar a la Junta a los miembros del Tribunal Constitucional, sí, sí cumple funciones específicas, ¿ya? ya, Ah, ok. A ver, Banco Central de Reserva. ¿Quién elige al presidente del Banco Central de Reserva? Fue ratificado, él fue ratificado por el expresidente Pedro Castillo. Lo ratificó. ¿Ah? Vamos a aumentar. Propuesto por el expresidente Pedro Castillo. ¿Ya? Listo. Pero el Congreso le tiene que dar el visto bueno. Y el Congreso, los congresistas, ¿de acuerdo? El presidente de la República propone 4 integrantes del Banco Central de Reserva, el presidente. Dentro de los 4 está el presidente.
y solamente el Congreso ratifica. El Congreso elige a 3. Los congresistas eligen a 3. Eso quiere decir que los 7 integrantes del Banco Central Reserva, 3 fueron electos por el Congreso y 4 cuando era gobierno el expresidente Pedro Castillo. Y dentro de los 4 estuvo pues el actual presidente Velarde. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? El directorio está compuesto por 7 miembros. 4 de ellos, incluido el presidente, son designados por el Poder Ejecutivo, o sea, Pedro Castillo, con aprobación del Congreso. Aquí, el presidente, con aprobación del Congreso. Los otros tres son designados por el Congreso. Todos ellos tienen un periodo de gobierno de 5 años. Entonces, el Banco Central de Reserva nos dice, está en su ley orgánica, administra las reservas internacionales netas, el RIN, el Banco Central de Reserva. Por ejemplo, tenemos más o menos, según Banco Central de Reserva, tenemos más o menos 78.000 millones de dólares en reservas. ¿Ya? 78.000 millones de dólares en reserva. Muy bien. El dinero que administra el Banco Central no puede, por su ley orgánica, no puede financiar obras públicas. Vamos a suponer, la actual presidenta Dina Boluarte dice, mi gobierno necesita 2.000 millones de dólares. Y Perú está sujeto a crédito. ¿Por qué Perú está sujeto a crédito? Porque tenemos reservas internacionales por 78.000 millones de dólares. Cualquier banco, el fondo, vamos a suponer el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto necesita Perú? 5.000 millones, toma 5.000 millones. O el Banco Mundial, toma 10.000 millones. ¿Por qué estamos sujetos a crédito? Porque tenemos reservas internacionales, ¿ya? RIN. Y una parte de eso podría, por ejemplo, cuando el dólar se dispara, el Banco Central compra dólares, retira del mercado dólares. Cuando hay abundancia de dólares, cuando hay escasez de dólares, ¿qué pasa con el precio del dólar? Sube. Sube, escasez de dólares, sube. ¿Ya? El Banco Central, repito. Una de las funciones del Banco Central es cuando el dólar comienza a dispararse, sube de precio, sube de precio, sube de precio, porque hay escasez de dólares, el Banco Central retira de sus bóvedas y pone en el mercado. Pone en el mercado. ¿Ya? Y cuando el dólar comienza a bajar, el Banco Central comienza a comprar. Compra y compra. Ese es su trabajo su función es estabilizar. Además, el Banco Central de Reserva fija la inflación anual. Por lo general dice, la inflación anual debe ser el 3%. 3%. Y tiene que hacer de comprar, vender dólares para que la inflación no supere el 3% o que esté por debajo del 3%. Esa es su función del Banco Central de Reserva. Según los economistas entendidos en el tema y los banqueros a nivel mundial, pues a Julio Velarde lo consideran como un economista de éxito, ¿no? Así es. Eso sería si es pregunta sobre Banco Central de Reserva. Fija la inflación. Quien no es de Dina Boluarte, no es del presidente Castillo, es función del Banco Central de Reserva. ¿De acuerdo? Oye, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, tengo una pregunta sobre la fiscal de la Nación. Dígame. Ya, en el libro dice que cuando hay un familiar de la fiscal de la Nación, del fiscal de la Nación, involucrado en un caso,
se puede excusar. Entonces, ¿quién tomaría el caso? ¿Quién sería a cargo? Ya. Vamos a suponer, no solamente en la Fiscalía, también el Poder Judicial. Vamos a suponer que un juez especializado en lo penal ve un caso X y en el expediente aparece el suegro del juez. En este caso tiene conflicto de intereses. Él tiene que retirarse, plantear que es su suegro y es reemplazado simplemente por otro juez superior. ¿Ya? Así es. Similar en la fiscalía, del mismo rango, pero que pertenezcan a la fiscalía de juzgado especializado o fiscalía de superior o supremo, pero toman del mismo nivel. Es reemplazado por un fiscal o un juez del mismo nivel. Así es. Me paro retirando, chicos, no sé por qué. La primera que me corre. Ya, ahora sí, formule su pregunta, por favor. Creo que le había preguntado sobre la divisoria de aguas, si podía explicar un poquito sobre esto. Mira, divisoria de aguas, un momento, ¿ya? Divisoria de aguas. A ver, un enter. Ya, ahora sí. Divisoria de aguas. Ya. Por ejemplo, es cordillera. 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 ¿Ya? Y otra cordillera. Ya, solamente de una cordillera. Se reduce. Ahí bien. Aquí tenemos un río que nace en los deshielos de una cordillera. ¿Ya? En los deshielos de una cordillera. Y entonces el océano Pacífico. Vamos a escribir Océano Pacífico. Listo. Océano Pacífico. Y hay otro río, un conjunto de ríos que nacen también en la cordillera, pero que se dirigen a la otra vertiente. A la otra vertiente. Entonces, este espacio, cordilleras, altas cumbres o cerros que dividen el agua de los ríos. Por ejemplo, este grupo va a la vertiente hidrográfica del Amazonas, y este río, el río Caplina, el río Locumba, el río Cañete, el río Jequetepeque, ¿ya? El río Jequetepeque, el río Rímac desembocan en el Océano Pacífico, vertiente del Amazonas, vertiente del Pacífico. Las altas cumbres que dividen el agua de los ríos a diferentes vertientes, ¿qué nombre tienen? Las altas cumbres que dividen el agua para diferentes vertientes, ¿qué nombre tendrán? Cordillera. ¿Cordillera? A ver, ¿será cordillera? ¿Cuál fue tu pregunta?
sobre la divisoria de agua. Ah, ya. ¿Cuál es la respuesta? Divisoria de Esa- agua. Divisoria de aguas. Ya está. Divisoria de aguas. ¿Qué es divisoria de aguas? Cerros, cordilleras que dividen el agua de los ríos para diferentes vertientes. ¿Cuál sería la principal divisoria de aguas? ¿La cordillera occidental, la cordillera oriental o la cordillera subandina? Pregunta para el examen. Principal divisoria de aguas en nuestro país. Occidental. Cordillera, correcto. Cordillera, cordillera occidental. Yes. Esa es la respuesta. Y si es una cuenca, esta es una cuenca. Estos son cerritos, cerros y otros cerros. ¿Ves? Vamos a suponer, aquí tenemos el río Blanco, el río Blanco, vamos, río Blanco, el río Santa Eulalia. Son afluentes del río Rímac. Aquí hay otro río, el río Lurín, el río Lurín. El río Lurín también está separado, el caudal del río Lurín, sus afluentes del río Lurín, está separado por divisoria de aguas. Y este espacio ya no es vertiente. ¿Qué nombre tiene? Este espacio, por favor. Este espacio, ¿qué nombre tiene, por favor? A ver, no es vertiente. ¿Qué nombre tendrá? Cuenca. ¿Cuenca de qué? De río Chillón. De río Lurín. De río Lurín. Ya está. Cuenca de río Rímac. Cuenca de río Chillón. Cuenca de río Chicama. El conjunto de cuencas, esto es cuenca, solamente sé cuenca, enter, esto es cuenca, punto, cuenca, etcétera. Ese conjunto de cuencas, ¿a qué da origen? Ese conjunto de cuencas Vertiente. da vertiente. ¿Ya está? ¿Cómo sería vertiente? Todos los ríos, ¿de acuerdo? Todos los ríos, vertiente. Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Ya? ¿Listo? Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Y por qué el nombre del Pacífico? ¿Por qué el nombre del Pacífico? Desemboca en el Porque, Océano Pacífico. porque el colector de aguas es el Océano Pacífico. El receptor de aguas es el Océano Pacífico. De ahí viene el nombre del nombre de la vertiente. ¿Por qué el nombre de río Lurín? Porque el colector de aguas es el río Lurín. ¿Por qué cuenca del río Rímac? Porque el colector de aguas es el río Rímac. Una cuenca tiene sus afluentes o ríos secundarios y un río principal. Ese conjunto de cuencas es vertiente. Una vertiente respecto a otra vertiente está separado por cerros y esas colinas o cerros se denomina letra falta aquí en esta parte, divisoria de aguas. Y la principal divisoria de aguas en el Perú es la cordillera occidental. ¿Entendido, estudiante? Sí, profesor. También había oído hablar sobre microcuencas. ¿En dónde estaría en el dibujito? Vamos de color verde. De color verde. Esto es microcuenca. Memoria de corto plazo. ¿Cómo se llama este afluente del río Rímac? Vamos a borrar. ¿Qué nombre tiene? Y esto es pregunta. Río Santa Eulalia. Río Santa Eulalia. Río Blanco.
Este Río Blanco, cuando era estudiante un docente planteaba que el origen de Río Rímac era Río Blanco. Fuimos al lugar cuando era estudiante universitario. No es pues. Este río también tiene ríos secundarios. Hay un río principal y hay un río secundario. Esto es microcuenca. Las microcuencas serían los afluentes y sus subafluentes. ¿Ya? ¿Se entendió? Esto es microcuenca. Ah, ya, ¿Ya? profesor. Ya, Así, gracias. correcto. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Castellanos? ¿Reyes? Ya está claro, profesor. Gracias, hasta luego. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Estudiante de la Cruz, ¿alguna Sí, pregunta? con la Junta Nacional de Justicia, en una de sus funciones dice que ratificar a los jueces y fiscales. Esa parte no entiendo mucho. ¿Podría explicar? Ya. ¿En qué número a qué semana corresponde la Junta Nacional? A la 16. Ya vamos, un ratito, ¿eh? Vamos, 16. Espera, no te retires, yo me voy a retirar un momento para hacer subir diapositiva 16, ¿ya? Un momento. Ok, profesor. Mira. Muy bien, ¿se observa? ¿Me confirma? ¿Se observa la diapositiva, estudiante de la Cruz, Doris? Momentito, Sí, profesor. Ya, vamos a la Junta, ¿ya? Un momento. Ya, la Junta Nacional. En mi clase decía, mm, es la nueva Junta, no es la Junta anterior, ¿ya? La Junta anterior. Primero, la Junta Nacional, el Banco Central, Reserva, este, el Ministerio Público son órganos constitucionales autónomos, autonomía, ¿ya? Autónomos. Muy bien, cumplen una función específica. Mira, como planteaste, ellos ratifican o destituyen previa investigación este, a los jueces y fiscales. Y todo organismo constitucional autónomo y toda entidad del Estado, se rige por su ley orgánica del Poder Judicial, ley orgánica de la Junta Nacional, ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica del Poder Legislativo, ley orgánica del Poder Judicial. Una ley orgánica es un conjunto de normas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. En este caso, la Junta Nacional de Justicia. Tiene autonomía, eh, mm, tiene función específica. Está conformado por 7 miembros seleccionados mediante concurso público por un periodo de 7 años. Quien preside la elección es el, el- el representante del, ¿de dónde? ¿De dónde? A ver, del Defensoría del Pueblo. El representante de la Defensoría del Pueblo preside la comisión, ¿ya?
Está prohibida toda reelección inmediata, sus miembros gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones y a los jueces supremos. Hasta el momento no está normal. Tu pregunta es respecto, a ver, ya está. Aquí tenemos funciones, ¿ah? Ojo, funciones. Nombrar. Mírese, nombrar. La Junta Nacional nombra a los jueces y fiscales. La Junta Nacional. Se supone que la Junta Nacional nombra previo concurso, previa entrevista, y sabemos que la entrevista es muy subjetiva. Si yo quiero nombrar a un fiscal, a un juez, a un cargo específico, las preguntas pueden ser muy suaves, pero si el fiscal o el juez es muy drástico, es aplicado a la norma, las preguntas pueden ser muy rebuscadas con el objetivo que tenga menor puntaje. Pero ellos son los que nombran, previo concurso de méritos. Muy bien, ratificar. En la actualidad hay jueces y fiscales ocupando ese cargo. Y entonces la Junta Nacional ratifica a jueces y fiscales que la resolución, la investigación realizada por ellos está de acuerdo a las normas establecidas. ¿Ya? Ratifica, pero cada 7 años, 7 años. Aplicar sanciones de destitución. Aplicar sanciones de destitución a los jueces y a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. Y de oficio a solicitud de la Corte Suprema. La Corte Suprema puede pedir destituir a jueces y fiscales de menor rango. ¿De acuerdo? Aplicar sanciones de destitución. Pero los jueces o fiscales denunciados tienen derecho a un proceso, a una investigación. ¿Ya? No pueden destituir por destituir. Tienen un proceso. El fiscal investigado tiene un abogado de su elección para que cumpliera de función como su defensa. Resolver en última definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces. Y la última palabra, sabemos que en el Poder Judicial, como en la Fiscalía, hay órganos que investigan a los jueces y fiscales, pero la última palabra es de la Junta Nacional, resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones. La Junta Nacional dice, usted ha concursado y entonces se le entrega el título de juez o fiscal y recién con eso puede ocupar su cargo como fiscal de juzgado especializado, o juez superior, o juez suprema. Quien entrega el título es la Junta Nacional. ¿Te das cuenta? Una responsabilidad enorme. Y los integrantes de la Junta Nacional deben ser los más pro, los más leídos, los más informados. Durante su carrera han demostrado que tienen ética, ¿no? Porque tienen una responsabilidad enorme. Y sobre todo, ¿saben por qué han copado esta Junta Nacional, el Congreso actual? No sé cómo han hecho, pero ya hicieron. Mira, chicos, o estimada estudiante, mira, nombrar y ratificar y destituir a los jueces de la OMP. La pregunta es, ¿qué hace la OMP? Proceso electoral. RENIEC, ¿qué hace? ¿Verifica quiénes están aptos o no? RENIEC. La Junta Nacional puede nombrar, puede ratificar o puede destituir. Por eso, como futura sanmarquina, es desarrollo de pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Se entendió la explicación, estudiante? Sí, profesor, gracias. Listo, listo.
Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi consulta es, por ejemplo, el plazo para pagar los 1.500 soles estas es hasta el 21, ¿es correcto? Y sin ese pago no se puede sustentar. Eso también, por favor, si me pueden aclarar. Ahí la escuela está, bueno, pidiendo que se cancele, ¿no? Entonces el profesor también seguramente también te va a pedir que cancele la carpeta. En el caso, por ahí tenga una programa de que falta, la asesor le va a llegar. En caso de emergencia pública, ya el doctor Carl Torres, doctor Palacios, están ya comunicando a los asesores y dando el formato para que cada asesor haga cumplir con su salud. En caso no cumpla, tiene que llenar una declaración jurada de compromiso. Muchas gracias. Sí. Y por cierto, ¿cómo está cada carpeta, licenciado? El costo es 1.500. De todas maneras, ustedes han visto que yo he querido tramitar la URL y le pide el pago. O sea, de todas maneras, no va a pasar mucho tiempo para que nos paguen. A menos que no quieran tramitar su URL, ¿no? No quieran publicar ustedes. Porque en trámite de URL el requisito es saber pagar la carpeta.
Buenas noches, estudiante Fernanda. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, se escucha? Si no puede escribir por chat. A ver, voy a verificar si hay alguna pregunta. Estudiante Feijó, ¿tienes alguna pregunta? ¿Consulta? Sí, buenas noches. No sé si me escuchó. No, estuvo apagado su micro. Perdón. Sí, profesor, disculpe, ¿podría darme un alcance más o menos de la diferencia entre las funciones de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones? ¿A qué semana corresponde? ¿Esta A la semana? 17, sí. Ya. Un momento. ¿Dónde estás? ¿Se observa? Sí, profesor. Ya. Ya. Vamos a ver. Con jurado nacional, ¿no? Ya, sistema. Mira, a ver. Ya. Cuando decimos sistema electoral peruano, no solamente es el jurado, está integrado por tres. Por el jurado, por la OMPE y el RENIEC, ¿ya? Sistema electoral. Cada uno cumple función específica. A ver, siguiente diapositiva. Ya. Jurado Nacional. ¿Qué dice? Siempre los órganos constitucionales tienen autonomía respecto a los tres poderes del Estado, se rigen por su ley orgánica, tiene función específica. El Jurado Nacional, ¿no? Tiene, por ejemplo, tipo de atribuciones jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa, educativa. Máxima autoridad del jurado siempre es el representante de la Corte Suprema. El representante, esto es pregunta, el representante de la Corte Suprema es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí tienes, representante. En el Pleno se elige en el Pleno de la Corte Suprema se elige quién será designado como representante de la Corte Suprema en el Jurado Nacional de Elecciones. El representante de la Corte Suprema es el presidente nacional de elecciones, ¿ya? En este caso recae en Roberto Burneo. Muy bien. ¿Quién lo elige? Finalmente, la Junta de, de Jueces Supremos. Su representante es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Función jurisdiccional. Ya vamos a analizar. Aquí está. Ya. Administra justicia. Esto es pregunta. Vamos a suponer un caso, un candidato para las elecciones 2026 ha donado 1.000 soles a los comedores populares. Ese candidato será retirado de la contienda y la última palabra es del jurado. Es juez en materia electoral. Juez en materia electoral. Ese afectado
no podía apelar a un organismo, a un organismo del Poder Judicial. No, en temas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones es el juez que va a sancionar. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. O sea, no puede ir al Poder Judicial, no hay otro organismo que podía revisar. Inscribe a candidatos. Seguramente tendremos candidatos en el año 2026. Entonces, el Jurado Nacional revisa, inscribe a los candidatos al cargo de presidente y vicepresidentes. ¿Ya? Declara la nulidad total o parcial de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas. Declara si es nulo, puede ser total o parcial, de un proceso electoral o de un referéndum y otras consultas populares, revocatorias, por ejemplo. Proclama resultados. La OMPE dice quién fue el ganador de las elecciones. El candidato A, candidato B. El ganador es, la OMPE determina quién es el ganador. Quien proclama es el jurado, proclama los resultados electorales, ¿ya? Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos, actas electorales observadas e impugnadas. En un proceso electoral siempre hay impugnaciones. Siempre los representantes de cada partido quieren ganar votos. Y a veces cuando en la mesa X está ganando el candidato de la oposición, impugnan votos, impugnan mesas y el jurado resuelve apelaciones. Apelaciones quiere decir que ya otra instancia, un jurado especial electoral, ha visto el caso, pero el candidato afectado apeló al jurado. Entonces el jurado puede resolver ese caso, resuelve apelaciones. Eso quiere decir que ese caso surgió en un jurado electoral especial. Convoca referéndum. Muy bien, referéndum para incorporarnos a la Convemar. Referéndum para fusionar departamentos y crear regiones. El jurado es el que convoca referéndum y otras consultas. Ejemplo, las revocatorias. Última instancia en procesos electorales de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Última instancia en procesos de vacancia. El Congreso inicia ese proceso y luego la última instancia es del Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos. Jurado Nacional de Elecciones. Función fiscalizadora. Fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio. La OMPE es el que ejecuta el proceso electoral. El jurado solamente es como un observador. Está fiscalizando el proceso electoral que está conduciendo la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fiscaliza la legalidad de la realización de procesos electorales, del referéndum y otras consultas. Fiscaliza la legalidad de padrones. Quien elabora padrones es la RENIEC, el RENIEC, pero quien fiscaliza es el jurado, ¿de acuerdo? Fiscaliza. Vela por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas. Muy bien. ¿Quién elabora padrones electorales? RENIEC, el registro, ¿de acuerdo? RENIEC. El jurado solamente fiscaliza nada más. Muy bien. Seguimos. Función normativa. Función normativa. Mira, dice, presenta proyectos. El jurado, como el presidente de la República, como los ciudadanos, el 0.3% de los ciudadanos, presenta proyectos.
El jurado presenta proyectos, pero en materia electoral, porque es su función. Determina el número de escaños para el Congreso por cada distrito electoral, así como el número de consejeros regionales y regidores. El jurado determina el número de escaños para cada departamento. Un departamento que tiene mayor población tendrá 3 congresistas o 4 congresistas. Un departamento o región que tiene mayor población tendrá mayor número de congresistas. ¿Quién determina? El jurado. Reglamenta la aplicación de la cuota de género. Ya sabemos que es el paridad y alternancia, 50% de mujeres, 50% de varones. Si comenzamos con varón, debe continuar mujer, así, y luego varón, mujer, así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Administrativa electoral. Aquí también se planteó pregunta en el examen. Determina las circunscripciones electorales. Presentar el presupuesto del sistema. El jurado, bajo su función administrativa, presenta el presupuesto para el Jurado Nacional de Elecciones. Presenta, ¿ya? Aprueba. Función fiscalizadora, fiscaliza. Pero quien aprueba es el jurado. Fiscaliza y aprueba el jurado. El padrón electoral. Padrón electoral, simplemente, ¿quién lo elabora? El Registro Nacional de Identidad, de acuerdo, de Estado Civil y Identidad. Muy bien, otorga, dispensa, omisión. Dispensa. El día de las elecciones, soy doctor, soy médico o soy militar, no puedo sufragar. Entonces, pido dispensa por no ir a votar, para no pagar multa. Es obligatorio el voto hasta los 70 años. Si no solicitamos dispensa justificando nuestro motivo, pues tenemos que pagar multa. El jurado es el que entrega la dispensa por omisión al sufragio. Función educativa, esto sí es importante, tenemos que enseñar a la nueva generación, ¿no? De que para llegar al poder solamente es a través de un proceso electoral. Esa es función educativa. ¿Cómo se llega al poder? Sométete a una consulta popular y que el pueblo vote por ti. Eso es función educativa. Muy bien. A ver, vamos. Perfecto. Ya. Hace un momento dije jurado electoral especial. Este es jurado electoral especial. Se activa solamente en el proceso electoral, nada más. Terminó el proceso, ¿de acuerdo? Se anula el jurado electoral especial. Son órganos de carácter temporal, especial, ¿no? Temporal, creados para un proceso electoral específico. Puede ser regional, local o puede ser nacional. Conformado por 5 miembros, uno dice por la Corte Superior de la circunscripción y 4 designados por el jurado. Quiere decir que el jurado electoral especial tiene sí o sí un integrante, un representante de la Corte Superior. ¿Ya? Es el jurado nacional quien define las circunscripciones sobre las cuales se convocarán estos jurados. Hay 96 circunscripciones. ¿Ya? Administran, esto es importante, esto es pregunta estudiante. Administran en primera instancia. ¿Qué quiere decir? El jurado electoral especial de la circunscripción de Lima Centro es el que ve casos de lo que dije hace un momento, que un candidato entregó 1.000 soles de donación. Primera instancia. Esto es pregunta. Jurado electoral especial, primera instancia. Dice justicia en materia electoral y cumple con las mismas funciones que el jurado, pero en su circunscripción. Y el jurado electoral sancionó al candidato
que entregó 1.000 soles de donación. Ese candidato puede apelar, apela al Jurado Nacional de Elecciones. Por eso dije en segunda instancia, ¿ya? Tiene vigencia hasta la proclamación de los candidatos. Ya eso se entiende. Enter. Oficina Nacional, OMPE, ¿ya? En la máxima autoridad, dice la autoridad máxima en organización y ejecución de procesos electorales. Cuando estuviste en el colegio, se convocaron a elecciones municipales y el tutor o el coordinador de TOE solicitó apoyo de la oficina de la OMPE, ¿ya? Entonces, ejecuta los procesos electorales. Función esencial, velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. Varios candidatos se presentan al proceso electoral y van a la segunda vuelta los candidatos más votados. Y en la segunda vuelta se gana por un voto. En la segunda vuelta. No se gana por 1.000.000 de votos, no. Con una diferencia de un voto, uno de los candidatos llega a ser presidente o presidente de la República. ¿Ya? Vela, dice, velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. En esa época era pues acá dice Pierre Corbetta, ¿no? El jefe de la OMPE es nombrado, ahí está la trampita. ¿Quién nombra al jefe de la OMPE? A ver, ¿quién nombra al jefe de la OMPE? Mira, chicos, estimado estudiante, la Junta Nacional. La Junta Nacional. Si Piero no se somete, lo destituyen, porque la Junta Nacional nombra, ratifica, destituye al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de la RENIEC, ¿ya? Por un periodo renovable de 4 años. Mira esa responsabilidad que tiene la Junta Nacional. La Junta Nacional nombra, ratifica, destituye a jueces y fiscales. Además, nombra al jefe de la OMPE y de la RENIEC, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasó? Ya. Dice funciones. Primera función. A ver. Esto. Control C. Un Enter. Un momento. Ya. Aquí hay una falla. Simplemente funciones. Organiza todos los procesos electorales. Elecciones generales, locales, regionales, referéndum, etc. Diseña la cédula de sufragio, la OMP. Planifica los procesos, acciones necesarias. Divulgar por diferentes medios sobre el proceso electoral. Además, la OMPE se cerró el proceso electoral 5 p.m. A partir de 5 p.m. se inicia el conteo de votos. A eso se llama escrutinio. Y luego la OMPE dice al 10% candidato B, al 30% candidato B, al 40% candidato B, 70% candidato A. Escrutinio. ¿Quién nos informa quién va ganando en el conteo de votos? Marcas. La Oficina Nacional de Procesos
electorales. ¿Ya? Muy bien. Aquí, un enter, un enter, un enter. Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Ya? Descentralizada. Son órganos temporales. Es como jurados electorales especiales. Es como parecido, especial. Solamente surgen en el proceso electoral. ¿Ya? Coinciden en número y circunscripción con los jurados electorales especiales. Este jurado electoral especial y la oficina descentralizadas se anulan cuando termine el proceso electoral. ¿Ya? Designar con forma ley a los miembros de mesa y entregar sus credenciales. ¿Quién entrega credenciales? Es la OMPE o ODECPE. Y respondes, Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, conforme a ley. Determinar los locales de votación y distribución, oficinas descentralizadas. Instalación de cámaras secretas, ¿no? Cámaras donde van a marcar por su candidato que ellos han elegido. Oficina descentralizada de procesos electorales. Obtener los resultados del proceso a su cargo y remitirlos al jurado electoral especial. Entonces ellos terminan el proceso, le entregan toda la información al jurado electoral especial, ellos procesan y luego finalmente ellos se admitirán al quién fue el ganador, ¿ya? De un proceso electoral. ¿Qué organismo indica quién ganó un proceso electoral? La OMP. Y el jurado solamente proclama al ganador y entrega las credenciales. El registro RENIEC es DNI. Jefe de la OMPE, ¿quién lo designa? La Junta Nacional. Por eso quieren copar, pues, la Junta Nacional, o ya coparon, porque los 7 miembros pueden nombrar, ratificar o destituir al jefe de la oficina como del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Ya? Muy bien. Funciones en materia electoral. Prepara y mantiene el registro, prepara el padrón electoral, la lista de sufragantes, proporciona al jurado y a la OMP información necesaria. Muy bien. Brinda durante el proceso electoral la máxima cooperación a la OMP. Realiza la verificación de la autenticidad de firmas. ¿Quién verifica la firma de adherentes, simpatizantes? El Registro Nacional de Identificación. Esto es pregunta. Voy a marcar acá antes que me llegue a las 8 p.m. Esto es pregunta, estimada estudiante. ¿Quién verifica la firma de los simpatizantes de los partidos políticos y de los movimientos? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Ya? Muy bien. Ahí viene, ¿qué más? Ya, aquí vamos. Ya está. Función materia civil, pues civil, un niño nace, indica nacimientos. Un niño fallece, un familiar fallece, un abuelo fallece. Tenemos que plantear que ha fallecido. Defunción, nos entrega certificado de defunción. RENIEC. En tu DNI dice alumna X tal, tal, soltera. Después de 15 años, cuando ya seas magíster o doctor, que tengas grado de doctora, dice casada. Y cuando has elegido mal tu pareja, divorciada. Y en tu DNI aparece divorciada. Esas funciones en materia civil y administrativa. ¿Quién entrega el DNI? RENIEC. Si un peruano no está registrado en la RENIEC o no está reconocido, no tiene la condición de ciudadanía. Muy bien, hasta aquí llegamos, estimada Fernanda. Hasta la próxima clase. Sí, gracias, ¿Te entendí? profesor. Ya, listo, listo.